buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando. Ya no sé de qué depende porque yo también ya tengo los horarios como un poco confusos, o sea que depende de lo que quieran. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo estás acá? Seguimos en cuarentena. Ya somos más Zoom que radio. Sí, sí, ya tenemos muchos más episodios así. Está muy bien, ya está. Está muy bien. Está Quedamos muy así. bien. Yo me quedo en Bueno, casa. Muy bien. estamos ya con nuestro invitado del día de hoy. Estamos con el doctor Carlos Russo. Carlos es director de redes emergencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es presidente de la Sociedad Científica de Emergentología Argentina, es docente de la Universidad de Barceló y es voluntario en Cascos Blancos. Y es hincha de Boca también. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, 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 Marianela, bien. Contento de Kat, poder hacer esto con ustedes, realmente es una cosa linda. primero, gracias, te queremos agradecer haber aceptado la invitación. Y como para cerrar un poco esta presentación que bien hizo Maru, Carlos es el referente en Argentina en emergentología, ¿sí? Tiene una trayectoria enorme como médico emergentólogo, ha estado en situaciones, ¿sí?, de catástrofes en la Argentina, como en AMIA, previo a la Embajada de Israel, Cromañón, Lapa, y después, bueno, una trayectoria de Cascos Blancos, todo un recorrido que haremos durante la entrevista, ¿sí? ¿Cómo no? Carlos, a su vez, bueno, como ya dijimos, ocupa un cargo en la función pública, bueno, que también es un derrotero que en todos estos años de experiencia venís teniendo diferentes cargos que tienen que ver con tu especialidad. Carlos, llegaste a ser uno de los máximos directivos del SAME, viceministro de Salud porteño, máximo responsable de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Bueno, así que un poco también vamos a tener la palabra oficial en relación a la emergencia sanitaria que hoy estamos viviendo, pero Sí. que no es lo que más nos interesa porque Carlos tiene una historia apasionante, un perfil bajísimo, pero una historia muy interesante que contar, así que en realidad queremos focalizar en eso, que es un poco el eje del programa, las historias de vida Lo, y lo que ustedes digan, chicas, lo que ustedes digan. nos dice Bueno, Juan que vamos, sí, además vamos, es un caballero. un caballerazo. Vamos a empezar un poco por el inicio de la historia y contanos vos cómo se inicia tu carrera en esta rama de la medicina que son las emergencias. Mira, bueno, yo me recibí allá lejos y hace tiempo, en el año 76 de médico, y las primeras armas que todos hacemos un poco en general es en una guardia médica. Yo arranqué allá en esos años en el Hospital Pirovano y en el Hospital Ferroviario, en el Policlínico Ferroviario Central, que era un hospital espectacular, lindísimo. De ahí en más, siguió un poco la carrera en cuanto a lo que era la tarea de guardia. Hice clínica médica, soy especialista en clínica médica, después hice homeopatía, que no tiene nada que ver con todo esto. eh, como atención privada, yo me manejo en homeopatía. Y así el lanzamiento, te diría, al estrellato en la emergentología, fueron un poco los dos atentados que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires muy grandes. Uno fue en el 92 en la Embajada de Israel y el otro fue en el año 94 en la AMIA. En la AMIA hubo que estar trabajando 2 días intensamente y por algún motivo quedé muy enganchado afectivamente o emocionalmente enganchado con eso que estaba pasando. Eso arrancó un lunes y después, al día siguiente, martes, hubo que mantener todo el estado de atención porque había víctimas atrapadas. Y en uno de esos pedidos que los bomberos hacían por médicos voluntarios para bajar a la AMIA derrumbada, bueno, me ofrecí como voluntario, allí estuve trabajando con los bomberos durante todo un día entero para rescatar a uno de los sobrevivientes de la AMIA, que lamentablemente después falleció, después ya en el hospital de clínicas, pero
fue como un clic, ¿viste? Para decir, esto es algo, tengo que hacer algo más en todo esto, tengo que dedicarme un poco más intensamente a esto, porque me gustaba. Más allá de que la situación era horrible, ¿no? Desde ya, pero era algo internamente que sentía que podía llegar a ser útil en alguna de estas cosas. Y de ahí en más se siguió manejando y me ha tocado estar trabajando, ya de ahí en adelante me fui dedicando a trabajar mucho más en el SAME de la Ciudad de Buenos Aires que en el hospital. Pasé al SAME después con concursos como médico regulador, después como coordinador, después como director de emergencia del SAME, hasta el año 2012. Eh, de ahí en Carlos, te adelante, interrumpo con algo. decime. Vos nombraste la bomba en la Embajada de Israel en el 92 y en el Sí, 94 AMIA. Se sí. puede decir que fueron como los dos hitos en emergentología en Argentina, o sea, fueron las primeras como catástrofes de magnitud en Argentina, como que eso dio un puntapié a que... Exacto. Sí, más que hitos, Marianela, fue un poco eh, a ver, como si fuera el bautismo de fuego, una cosa por el estilo, ¿viste? No veníamos con la costumbre de manejarnos y de trabajar de una determinada manera en la emergencia. Eso fue un sacudón muy grande en donde, eh, como siempre digo, incluso a los alumnos, llega a una determinada cantidad de cosas y de protocolos y normativas y de manera de manejarse después de haber cometido errores. Errores no voluntarios, obviamente, ¿no? Errores que uno se va dando cuenta de que la manera de manejarse, la manera de trabajar, tiene que ser de una determinada forma. En cada una de estas situaciones hemos aprendido cosas. Hemos aprendido cosas en cuanto al manejo inicial de la situación, en cuanto a la respuesta, en cuanto al ordenamiento, en cuanto a cómo tratar no solamente a las víctimas directas, sino cómo tratar a las víctimas secundarias, llamamos nosotros, que son todos familiares y allegados, que es importante, y también cómo tratarnos a nosotros mismos, para ir buscándole un equilibrio a nuestra personalidad después de pasar estas situaciones. Todo Bien, esto, ¿cómo, que cómo? vamos a indagar después un poco en esto. Es, a Sí, ver, sí, porque exponerte una situación de esa manera supongo que no debe ser gratuito, o sea que es una situación traumática, sin duda, también sí, para los médicos. Donde por en realidad hay que supuesto. mantener el equilibrio, porque en realidad el que está resolviendo, o sea, no dejar que en ese momento todo ese dolor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el manejo de esto? De eso se trata. Eso, bueno, con el correr de todas estas cosas que nos han ido pasando, porque por ahí mediáticamente aparece lo grande, ¿no? Vos recién relatabas un poquitito, Laura, todo lo que, los grandes acontecimientos, el avión del APA despistado, el Cromañón, incendios de villas, choques de trenes, que han sido mediáticamente conocidos. Pero el día a día también habla de un montón de cosas del día a día que por ahí no pasan a ser algo mediáticamente grande, pero sin embargo, sí, a los que tenemos que trabajar en todo esto nos van dejando huellitas, nos van dejando cosas, cosas que también tenemos que aprender en cuanto a lo profesional y cosas que también tenemos que aprender en lo interno en cuanto a cómo mantener ese equilibrio, que ya después lo hablamos, pues te digo cómo va a ser, un poco es la frutilla final quizás de todo, de cómo mantener, o por lo menos mantenerse lo más equilibrado posible para tratar de hacer las cosas como hay que hacerlas. Con todo, insisto, con todo el aprendizaje que uno tiene a raíz de todos estos acontecimientos del día a día, más allá de lo mediático puro, que indudablemente hablan de cosas más grandes o más quizás de mayor envergadura, pero no para las personas que trabajan en esto, que no son solamente el equipo de salud. Nosotros podemos hablar equipo de salud, que es todo lo que compone la parte sanitaria, la parte médica, pero muchas veces en estas situaciones ese equipo de salud no alcanza, tiene que trabajar bomberos, tiene que trabajar policías, tiene que trabajar fuerzas de seguridad, defensa civil, Cruz Roja, voluntariados. Hay muchas otras entidades que trabajan en todo esto, que cada una tiene su participación o su parte, que es tan importante una como la otra. No hay nadie que sea más importante que otro en esta línea,
porque una falla en esa cadena de trabajo en sistema puede provocar un despelote, se puede decir alguna mala palabra, ¿no, chicos? Todo se Claro. puede decir. Sí, puede provocar un despelote en todo lo que se está haciendo. Desde inclusive la gente que está en lo que es la llamada, ¿no? O sea, Eso forma parte del equipo de salud. Desde el radiotelefonista hasta el chofer de la ambulancia, el enfermero, el kinesiólogo, el médico, el técnico en emergencias. Nosotros en muchas partes del país, de nuestro país, tenemos técnicos en emergencias, no hay en todos lados médicos que trabajan en esto, si bien hay algunos, sí, pero hay muchas otras personas que trabajan, y por eso, insisto, hablamos del equipo de salud. Eso me tocó vivirlo muy de cerca y un poco hacer una capacitación común, que es la herramienta. Esa capacitación común es la herramienta que no solamente sirve para trabajar en los momentos estos, sino que abre las puertas de trabajar en equipo y en sistema con los demás componentes que recién nombré un poco, ¿no? Policía, bomberos, defensa civil, todos los que actúan, desarrollo social, todos los que actúan, cuando tenemos una capacitación común, logramos trabajar en equipo, el sistema, que es casi una cosa que se dice habitualmente, ¿no? El trabajo en equipo, pero realmente la capacitación es la herramienta que logra que eso se conforme como un equipo. Como un equipo de fútbol, o como cualquier otro equipo que trabaja, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cada uno tiene una función importante. Es clave que, no sé, que el número 10 arme jugadas, pero es clave que el arquero saque pelotas de gol. Es decir, es clave todo. Si falla algo, todo puede correr el riesgo de fallar. Y esto con el correr de los años, un poco lo hemos aprendido muchos de nosotros, me ha tocado vivirlo en nuestro país, en todas las provincias, conozco todas, por el hecho, como contabas recién, en una época de mi vida, 4 años, los últimos 4 años fui director nacional de emergencias, anduve por todas las provincias, haciendo desde ejercicios de capacitación hasta situaciones reales en todos lados, con los wichis en Salta, en Santiago, en Formosa, en el Chaco, en el Impenetrable. La gente que trabaja en esos lugares es fantástica, hacen trabajos maravillosos y no son tan mediáticos, o a veces nada mediáticos. Se han hecho ejercicios de simulación en combinación con Chile, donde se trabajó en la cordillera, en el paso de Jama a 4.200 metros, en Tierra del Fuego, en el paso de San Sebastián, con los chilenos. Hemos trabajado en conjunto también, haciendo una tarea, otra vez, de equipo, no solamente con las fuerzas que tenemos nacionales, sino con la gente de Chile. Y se ha trabajado muy bien, ¿viste? No, en todo esto, insisto, esa capacitación común es clave, que hoy lo pide también la OMS. La OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud, piden esa capacitación común para poder conformar equipos internacionales, de los cuales también Argentina forma parte. Me ha tocado colaborar con esto en la Dirección Nacional de Emergencias, y hoy no solamente lo pide, lo exige para poder trabajar internacionalmente. A mí me ha tocado, Laurita, vos contabas recién, tener la bendición de poder trabajar en muchos de estos sitios que son tremendos. Yo estuve en Haití 3 veces, en 2 huracanes, en el 2008 y en el 2016. no, bueno, pero pará, porque a eso Bueno, vamos a llegar, porque tenés como capítulos, mira, estuvimos leyendo, te estuvimos escuchando. Perdón, no sabía. Porque en realidad, a ver, ¿sabés sobre qué nos queremos detener? Hay una frase que no la, a ver, en declaraciones, vos los aniversarios de la mía suelen hacer entrevistas básicamente por esto del rescate de este último sobreviviente que lamentablemente luego fallece. ¿Sí? Vos hablas de algo que acá puede completar Maru, de los olores. Sí. Algo que nos llamó la atención particularmente. ¿Sí? Y por ahí queremos que nos cuentes un poco en esto de las imágenes que quedan, ¿no? Esto de la sensación olfativa. Mirá, el primer par craneal es el olfatorio. Es el más antiguo de nuestros sentidos. El más antiguo, es el primer par craneal. Y no de casualidad. Es decir, los olores te quedan muy marcados. Y como siempre digo, los olores no salen en las fotos, ni en las películas, ni en el Zoom. No hay olores en el Zoom.
Es decir, el lugar en sí, uno se da cuenta que está en un determinado sitio muchas veces por los olores. Y esos olores guardan una memoria que al menos para muchos de nosotros, para mí, yo, por ejemplo, hay lugares en que me ha tocado después estar, y que digo, acá hay olor a la amia. Eh, ¿A qué es? No sé, no me preguntes porque no lo sé. Es un olor muy sui generis, es un olor a eso, a la amia. ¿A qué? No sé, pero Bueno, es vos me ese diste olor. igual la explicación médica también, como homeópata, sabés de mecanismos psíquicos y cualquier psicólogo te diría que recordar olores es muy de situaciones traumáticas. En Claro. general se recuerdan olores en situaciones traumáticas. Pero no solamente, es decir, el No, olor nos acordamos del olor del bebé, del olor de recién nacido. no solamente traumático, el olor a la pipa de mi abuelo. Es el olor a la pipa de mi abuelo. Es así. No solamente traumático, queda muy fijado. Porque, insisto, es el primer par craneal, es lo primero que queda fijado en la memoria. Y un poco para tener esa memoria de olor uno tiene que estar en el lugar. No es verlo en una pantalla de televisión o en un Zoom con todo respeto, porque esto nos ha permitido acercar en estos momentos espantosos de la historia de la humanidad, pero hay cosas que se necesita la presencia ahí, en el lugar, y el olor a la presencia del lugar es otra cosa. No sé, el olor, te contaba recién ahorita, el olor de la AMIA, el olor de Haití, es especial. Ni feo, ni lindo, no puedo decir eso, es un olor especial. El olor a un bombardeo en Gaza es especial, es decir, es el olor. Más allá de la imagen, que siempre es horrible también, ¿no? Desde ya de muchas de estas cosas. Pero esto nos queda marcado, esto sí nos queda muy marcado. ¿Y te acordás, Carlos, en qué momentos? ¿En qué momentos vuelven? ¿Olores, Cuando imágenes? ¿Qué vuelvo a vuelve? sentirlo, cuando vuelvo a sentir ese olor, en lugares insólitos, qué sé yo, hace unos años me acuerdo, estaba en la costanera, y no sé, el viento trajo un olor, que era el olor de la amia. ¿De dónde venía? No sé. No lo sé, pero cuando vuelve, no lo recuerdo así sin nada, tiene que haber una sensación. ¿Y qué te genera? Mirá, es encontrado todo lo que genera después. Es una pregunta difícil que haces esa, Marianela, porque eh, recordás situaciones, hechos vividos y vívidos adentro tuyo, pero también es encontrada la sensación, porque muchas veces son cosas horribles las que uno, como vos decías recién, ¿no? Cosas muy feas o situaciones que te molestan, pero también eso va coincidente con que uno ha ido a trabajar a esos lugares. No fui de visita, una, no era una excursión, era un trabajo, y genera un poco a veces la duda de decir, hice todo bien, faltó algo, me quedó algo por hacer, genera toda una situación eh, insólita dentro de uno, ¿no? Igual seguramente también, así como hay mucho dolor, o sea, esta cosa de la satisfacción de la gente que uno ha logrado Es, salvar, la es gente hermoso, eso es que... hermoso. Yo, si vos me decís qué momento me acuerdo de la Embajada de Israel, por ejemplo, una señora que nunca supe quién era, ni cómo se llamaba, ni nada, que cuando salimos con los bomberos rescatando a este muchacho en el segundo día, se acercó y me dijo, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Y realmente eso era un espanto. Había muchísima gente muerta, muchísima gente herida, y ese agradecimiento te diría, es una caricia al alma, es una maravilla. Y nunca supe quién era, te digo la verdad, ¿no? O una vez me acuerdo en Haití que nos llamó el ministro de Salud de Haití para decir que los chicos habían ido a agradecer de los médicos argentinos que habíamos hecho una pelota con unas latitas y con unas botellitas de gaseosas, habíamos envuelto todo con una tela adhesiva, habíamos hecho una especie de pelota y jugamos con ellos a la pelota, con los pibes de Haití a la pelota. Y nos llamó el ministro para felicitarnos por esto, vos fijate qué pelotudez, pero nos quedó tan grabado en el alma, esos pibes estaban sonrientes, tenían una alegría con este juego que hacíamos nosotros, por supuesto nos decían a nosotros Maradona Messi, no, ni de lejos nosotros, ¿no? Pero
era espectacular. Fíjate cómo se mezclan cosas de los pibes que tenían la memoria de Maradona o de Messi, y como éramos argentinos, jugaron la pelota con nosotros de esa manera, esas cositas, claro, ese agradecimiento de la gente siempre se recuerda. Yo sigo teniendo muy buena relación ya de amistad de muchos años con los familiares, padres de Cromañón, de los chicos de Cromañón. Y arrancó horrible todo eso, pero tenemos una relación, escribieron un libro, me invitaron a escribir una parte de su libro, con los muchachos de Malvinas, con los veteranos de Malvinas, que los conocí, fui a Malvinas con cascos blancos también, me olvidé de contarte, Laura. No, este te lo teníamos, porque ahora vamos a indagar. No, te No, stalkeamos, y es lo que hicimos, porque además ahí es donde terminamos. O sea, nosotros teníamos ya noción de tu historia, pero en el relevamiento dijimos, era muchísimo, muchísimo más linda la historia de vida para contar que lo que creíamos. Ahora, sí. Estas cosas, como vos decías, perdón que te interrumpí, Laura, No. en estas cosas, sí, es ese agradecimiento o esa confianza afectiva que se va dando en todo esto, en todas estas cosas, con la gente de la AMIA y de la DAIA sigo teniendo relación, ¿no? Y todos los viernes me mandan el Shabbat Shalom, yo no soy judío, pero todos los viernes me mandan y yo se los devuelvo a ellos, es decir, es una relación afectiva que se genera y que se crea que, por lo menos a todos los que trabajamos en esto, nos hace muy bien. Nos hace, no muy bien, muy bien. Es que en realidad lo que te mueve, es eso lo que te mueve, finalmente creo que en algún momento te debes haber preguntado, ¿qué es lo que te mueve a estar en esos lugares donde nadie quiere estar? Mirá, yo siempre digo que la gente en general, todos nosotros, hacemos las cosas por dos grandes motivos, por dinero y por amor, no hay otros. Es decir, a veces los mezclamos, es decir, y está bien que se mezclen, ¿no? Eso está bárbaro. Y en muchas de estas cosas, sí, es mucho más el amor que uno, que uno recibe, ¿no? En realidad es muchísimo. Y a veces con pequeñitas cosas, con esfuerzos no tan grandes de parte de uno, se recibe muchísimo. El hecho de poder trabajar en lo que a uno le gusta es ya una bendición, creo, con las épocas que estamos viviendo más todavía. Por ahí leí hace poquito en el doctor Google, vieron que sabe todo, que había un 6% de la humanidad, nada más que un 6% que trabajaba de lo que amaba. 6%. Es un número más que chiquito. Los que tenemos la suerte de poder trabajar en esto, en lo que nos gusta, sea lo que sea, desde barrer un piso hasta operar un cerebro, no importa qué, en lo que nos gusta, los que tenemos la bendición o la suerte de poder trabajar en lo que nos gusta, tenemos la obligación de devolver al mundo todo esto. Así lo veo. Claro, igual yo recién pensaba esto de recordar con satisfacción cosas que han salido bien en medicina, eso está relacionado con la vida, ¿no? Porque digo, uno tiene momentos en su trayectoria profesional donde está orgulloso de algo que hizo, algo que le salió muy bien. En el caso de ustedes es con la vida. Ahora, se habla mucho en estos tiempos de los médicos en la trinchera, o sea, que están ahí al lado de los pacientes con COVID, atendiendo. Sí. Hoy, digo, no importa qué, están ahí. La realidad es que vos decidís la emergentología. ¿Hace falta, fuera de lo que es la vocación por la medicina, hace falta algo en particular en la personalidad para decir, me dedico a esto? Sí, y acá tiene mucho que ver lo que vos hablabas hace un ratito del equilibrio. No sé si lo hablabas vos, Laura, o Marianela, o las dos. Las dos. Tiene mucho que ver con el tema del equilibrio. Hace falta, imagínense un triángulo. Todos nosotros tenemos tres puntas básicas que las tenemos por cualidades humanas. Una es la inteligencia, que nos va a dar la capacidad de conocimiento, es decir, la aptitud, con P, para hacer una determinada tarea. Tenemos la obligación de tener un conocimiento de esa tarea, no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que tener un determinado conocimiento, leerlo, estudiarlo, verlo en
en internet hoy, en libros, en donde fuera, en jornadas, en capacitaciones, en experiencia diaria, en aprender de lo que nos ha ido mal, en modificar normativas o conductas. En cuanto al conocimiento, es esa puntita, la inteligencia. La otra puntita del triángulo es el afecto, es la sensibilidad. En realidad es la sensibilidad. La inteligencia, la sensibilidad. La sensibilidad lo que nos va a dar es la actitud, que es un poco lo que vos decías recién. La actitud. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me presento ante la gente para trabajar de esto? Lo primero que ve cualquier persona que ha sido, vamos a poner un caso común, atropellada por un auto en la calle, está tirada en el suelo, está esperando que venga una mezcla de Superman con Einstein, más o menos. Y el que llega es uno de nosotros, que está lejos de todo eso, y llega con un vestidito de médico o de bombero o atenderlo. Lo primero que ve las personas de esto no es cuánto yo sé, no sabe si yo sé o no sé, si yo estoy capacitado plenamente, si leí los últimos artículos del American Journal, o si soy el último pelotudo de la clase. No lo sabe. Lo que ve de mí es la actitud. ¿Cómo llego a atenderla? Llego con las manos de frente como para sostenerlo, para cobijarlo, para agarrarle la cabeza, para que no se mueva, para hacer determinadas cosas. Le explico lo que voy a seguir haciendo. Esa actitud es lo que hace que esa persona empiece a tener confianza en mí o no. Es lo que hace esa historia vieja de la relación médico-paciente. Pero es lo primero que se arma. Eso es la clave un poco de ese primer encuentro. Solo actitud no, porque si tengo solo actitud me pongo a llorar al lado de él y no es lo que espera. Lo que espera es que yo le solucione el problema. Para eso tengo que usar mi conocimiento, mi inteligencia. Y la tercera patita es la voluntad. La voluntad sostiene en el tiempo tanto la capacidad de aprendizaje, de inteligencia, como la capacidad de sentir afecto por todo esto. Lo sostiene en el tiempo, me da una fuerza moral en el sentido de hacer las cosas como yo sé que tengo que hacerlas, no moral mojigáticamente. Es decir, me da la fuerza para establecer una determinada conducta que yo tengo que seguir haciendo para sostener todo esto en el tiempo. Esas tres patitas, estando en equilibrio, es lo que nos va a dar más posibilidades de éxito en el sentido de poder solucionarle el problema a alguien, sea para que su vida se extienda más tiempo de lo que ahí podría terminarse, o para no dejarlo con una morbilidad o con una secuela importante de lo que le esté pasando, que es el fin de todo esto, ¿no? El fin, en última instancia, de toda la tarea de ese equipo de salud, como yo te decía recién. Pero tiene que haber un equilibrio entre esas tres cosas. Si a eso le sumamos el amor a la tarea, y bueno, tenés un plus. Bien, o sea que pensar en que tenés que ser frío es un mito. Muy por el contrario, No. hay que tener empatía con el otro y bueno, y todo esto Mirá, que nombraste. si yo de ese triangulito que les hice imaginario, chicas, si yo me dedico solamente al conocimiento, voy a ser frío. El conocimiento es para devolverlo, para compartirlo con los que vienen atrás, con los alumnos, y para ponerlo al servicio de la actitud. Si no tengo ninguna actitud, ninguna sensibilidad con relación a esa persona, no va a ser el mismo resultado. La frialdad es muy difícil de sostener. Tener todo el conocimiento de algo es como, a ver, había un viejo chiste que decía Facundo Cabral, ¿saben quién era Facundo Cabral, no? Sí. Cuando se refería a Borges, Facundo, al cual le tengo un gran respeto a Borges, como escritor me encanta, pero Facundo Cabral decía, si no saben algo, pregúntenselo a Borges. El viejo sabe todo, menos vivir sabe todo. Y es un poco así. Si yo no puedo devolver todo ese conocimiento, en estos casos no sirve, por ahí en otros sí. Pero en estas tareas que nosotros, muchos de la gente que estamos trabajando en esto, no solamente el equipo médico, sino bomberos, policías, como nombraba recién, defensa civil, si no podemos devolvérselo a la gente, no sirve para nada. Esto es un trabajo social. Bien, y Contame. escuchame una cosa, Carlos, vos, a ver, uno cuando empatiza, se identifica y tal vez, bueno, por eso seguís con relación con los papás de Cromañón, pero bueno, vos sos papá, vos tenés muchos hijos.
6. Bueno, ¿qué te pasa con esas identificaciones, con esa angustia, con ese dolor? Porque cuando uno empatiza con alguien, justamente pasan esas cosas, se identifica. Sí. Mirá, Marianela, obviamente en todo esto que te cuento, varias veces en mi vida profesional me quebré, varias veces. Me acuerdo de algunas, es decir, una vez en La Boca, me acuerdo había un conventillo que se había quemado y habían sacado algunas personas y viene un bombero a decirle, no se vaya, doctor, no se vaya, que hay un chiquito en el fondo que parece que está vivo, que me dijo la familia que estaba en el fondo, que quedó en el fondo del incendio, un conventillo de La Boca, ¿no? Había ardido como una caja de fósforo. Y bueno, sí, agarré un tubo de oxígeno, una tablita, una cosa, vamos, con el bombero me fui a meterme en medio de todo ese lío, y no, el chiquito estaba quemado, estaba muerto. Eh, bueno, me tuve que ir ese día, no pude seguir haciendo la guardia, me tuve que ir. En ese momento, en esa época, Juliana era chiquita, mi última hija era chiquita, y tenía la imagen, no pude seguir trabajando, me tuve que ir a mi casa. Es decir, muchas veces nos quebramos, no es tan sencillo. Eh, en las Malvinas me pasó con, Eso, contá, a Malvinas viajaste con con el contingente familiares. de familiares en el año 2009. Se había organizado contingente de familiares para ir a ver las tumbas de sus Sí. chicos muertos allá. Digo chicos con todo respeto. Sí. Bueno, viajamos con contingente de familiares y como cascos blancos. En realidad íbamos a cubrir la salud psicofísica de esas personas que estaban en una situación de mucha movilización, ¿no? Ir a ver la tumba, no sé si la vieron por fotos, chicas, ustedes, las tumbas de No, todos los... yo estuve ahí ¿Tuviste? y no tengo a nadie cerca, o sea, no tengo ningún excombatiente caído en Bueno, Malvinas, y pero es viste tremendo estar ahí, así que me imagino lo que debe haber sido, he estado con veteranos, pero ahí, pero con los es terrible. familiares de quienes van a ver las tumbas. En ese momento me acuerdo que de las 600 tumbas había la mitad, más o menos, Mm. sin nombre. Después, gracias al equipo de antropología argentina, se descubrieron más nombres, se pudieron identificar más restos. Pero en ese momento la mitad no tenían nombre. Es decir, que los familiares que Soldado iban en... argentino, solo conocido por Dios. Exacto. Decía la crucecita, soldado argentino, solo conocido por Dios. La, la familia que se acercaba y que no encontraba a su nombre, era terrible. Se arrimaba a una de estas tumbas y le ponía el echarte, el paquete de cigarrillos que ese chico fumaba, el banderín del fútbol, del cuadro de que era. Era terrible. Eh, la primera me dijeron, Tordo, me saco una foto, pero sí, saqué una foto, la segunda foto, la tercera foto se me doblaron las rodillas, me puse a llorar. No, mira, todavía me jode. No podía parar. Era terrible, no sé si porque eran nuestros chicos, por lo que vivimos, por la estupidez de esa guerra absurda, es decir, por un montón de cosas, pero eran nuestros pibes. Y era imposible mantenerse, como preguntabas recién Marianela, con frialdad. No podía, no había manera. Es decir, no había forma. Bueno, quedé amigo de un montón de veteranos, de los cuales nos seguimos encontrando, ahora no porque estamos en cuarentena, pero seguimos, no, me invitan a dar sus charlas. Yo los he invitado a dar charlas ellos al equipo de salud, porque la forma en que ellos han vivido situaciones de extremas en serio, y cómo trabajar en equipo es un ejemplo a seguir. Son fantásticos muchos de ellos, ¿no? Así que sí, te digo, te cuento lugares donde me he quebrado y sí, muchas veces pasa, según como vos estés en ese momento, no es tan simple. Te ¿Cómo vas llegás? acostumbrando. ¿Cómo es Cascos Blancos? O sea, ¿cómo llegás? Bueno, en Cascos Blancos es un voluntariado, o no es voluntario, no solamente médicos, puede haber de todo tipo de personas, desde cocineros hasta logistas, hasta encargados de campos de refugiados, qué sé yo, ingenieros, arquitectos, muchísima cantidad de gente puede trabajar en Cascos Blancos según lo que se necesite. Es un servicio obviamente, de ayuda
extraordinaria hacia otros países. Y según lo que pidan esos otros países, se manda lo que esos países demanden, lo que necesiten. Yo empecé Casco Blanco como capacitador, como médico capacitador de todo lo que era la emergencia, la atención del trauma, los primeros auxilios, la RCP, todo lo que implica la emergencia, y terminé formando parte de algunas de estas funciones al exterior, ¿no? Como les decía, 3 veces en Haití, en Franja de Gaza en el 2009 en la guerra y en las Malvinas. Contanos de Haití. Haití es tremendo. Eh, yo te diría que la pobreza del mundo a veces parece como que se resume en Haití. Es inimaginable. Lo que te imagines acá, Marianela, de cualquier lugar feo, por ahí villas que tenemos con mucha pobreza o con mucha necesidad, Haití está por arriba de eso. A mí me tocaba en la Argentina estar con los huichis en el norte, en una inundación, y Haití es peor que eso. Y mira que te estoy hablando de situaciones lindas. En Haití no hay comparación posible con nada, es una destrucción total, una vulnerabilidad enorme de toda la gente que vive allí, que son fantásticos, son agradecidos, maravillosos con lo poco que le podés dar. Uno siente que es poquito y nada, ¿viste? Porque hay una ayuda mínima a la necesidad total de todo, ¿no? Pero eh, terminamos las veces que hemos ido, cuando hemos vuelto con lágrimas de un lado y del otro, porque terminamos haciendo una buena relación. Y en esto ¿Y creo que tiene cómo, mucho que ver, ¿no? y Sí, cómo perdón. haces para empatizar? Porque a veces empatizar con alguien que tiene características similares a uno, digo, hablábamos de los papás de Cromañón, qué sé yo, son papás argentinos, viven en Buenos Aires, tienen hijos, tienen una realidad que tal vez puede ser similar a la tuya, pero ¿cómo haces para empatizar otra cultura, otro país, otra realidad? ¿Lográs empatizar, lográs generar esa empatía? Mirá, nos pasó en estos lugares, obviamente cuando vamos con un grupo de gente. Eh, Quizás en el terremoto, para contestar tu pregunta, nos pasó un ejemplo que fue muy claro. El equipo que fue en el terremoto éramos 13 personas. Un número de mierda ya para arrancar, pero bueno, éramos 13. Éramos 9 médicos, 3 logistas, que se encargaban de todo lo que era comunicaciones, comida, ¿verdad? Y una periodista. Se conforma un espíritu de grupo, de equipo. Nosotros en la emergencia, cuando trabajamos en emergencia o en desastres, la primera acción, lo primero, lo más importante, la primera punta de todo esto es la seguridad de la escena. Tenemos que tener una escena medianamente segura para poder trabajar. No somos bomberos, no podemos trabajar en medio de un incendio, para eso están los bomberos, tenemos que tener una escena relativamente segura. Cuando llegamos al sitio ese donde nos habían designado por el terremoto, estaba toda la gente en la calle, no había nada, estaba todo derrumbado, en un lugar que se llamaba Leogán, a unos kilómetros de Puerto Príncipe, toda la gente en la calle, obviamente con otro color de piel, con hambre, con necesidades de todo tipo, habían pasado 5 días del terremoto, no había ido nadie a ese lugar a ayudar a nada, necesitaban de todo. Y la escena, a priori, como vos recién decías, Marianela, otro color de piel, otro idioma, otra cultura, todo distinto, a priori parecería, o por lo menos nuestro prejuicio, hace que parezca una escena insegura. Esto es inseguro. Acá me van a matar a trompadas, me van a robar todo, van a comerse las latas. Nosotros hemos llevado lata de comida porque no había ni comida, nada. No teníamos agua potable, era pastillitas potabilizadoras, era una situación bastante jorobada. Bueno, el grupo entero, a ver, nos quedamos, nos vamos, es seguro, es inseguro, podemos irnos, podemos quedarnos, entre el grupo entero y la gente del lugar que empezó a desarmarnos las cositas para armar las carpas que nosotros habíamos llevado, entre todos nos convencieron a todos y terminamos haciendo una empatía grupal. Y te cuento, como agregado, que esa gente no nos tocó ni una lata de paté. Y tenían hambre. Ahí había hambre en serio. Es decir, no tenían nada que comer. No nos tocaron nada. Nos cuidaron durante los 15 días que estuvimos. Cuando nos fuimos había despedidas de lágrimas de unos y de otros.
ayudamos lo que pudimos, obviamente sigue siendo un problema Haití para toda la humanidad, pero se generó esa empatía un poco con ese espíritu solidario de grupo, Bien, y de hecho derribando muchas veces En prejuicios. Haití hubo conflictos después del terremoto, incluso, Y antes conflictos también, en sociales. Haití, Haití vive en conflicto continuamente, Sí, vive claro. en conflicto continuamente. ¿Cuál es el rol, Carlos? ¿Cuál es el rol de ¿Cómo? tu familia? Tu ¿Cómo? familia en ¿Cómo? esto. ¿Cuál es el rol de tu familia en esto cuando vos, Uh, con esta vocación, te vas a Haití? Ahora hablaremos de la Franja de Gaza, digo, porque está tu mira, seguridad, el sí. rol de la familia, de los hijos, el rol de tu pareja, el rol de Patricia. ¿Cuál es? Mira, en general han aceptado a veces a regañadientes las cosas que uno hace. Eh, yo me acuerdo cuando fue el atentado en las Torres Gemelas, eh, yo estaba en el pirobano de guardia acá en Argentina. Me llama un hijo mío que en ese momento estaba en España, me llama por teléfono para decirme, papá, ni se te ocurra ir porque yo te conozco, dejate de joder, no te metas en ese del piloto, ¿viste? Y los entiendo, es lógico, es lógico. Eh, Cuando me tocó ir a Franja de Gaza, estábamos de vacaciones con mi mujer actual, con Patricia, y con Juliana en un lugar hermoso, en Neuquén, que es Villa Pegüeña. Suena el teléfono, me dice, Carlos, ¿cuándo volvés? Estoy volviendo en un sábado, estoy volviendo mañana domingo, ya se termina de vacaciones. Bueno, mira, fenómeno, ¿podrás salir para una misión el día martes? Sí, sí, yo ya estoy en la capital, arreglo mis cosas en el trabajo y lo hacemos. Estas son misiones que superan, necesita permiso nacional para hacerlo. Bueno, ¿dónde es? Preguntó por teléfono. En Franja de Gaza. Pero hay guerra ahí. Sí, me dice. Bueno, corto. No sé cuál habrá sido la expresión de mi cara como de cierta felicidad porque me estaban llamando para esto, que por supuesto Patricia me dijo, ¿dónde te vas? Yo creo que hubiera sido preferible que diga, me voy con 3 atorrantas a pasar un fin de semana en algún lado, hubiera sido más entendible que esto, pero después lo entendió totalmente, me respaldó totalmente siempre en esto, y mis 6 hijos también, con a veces el regañadiente de, papá, dejate de joder, ya estás viejo, siempre tienen una patita, ¿viste? Una puntita de, de, de horror, pero en línea general lo han aceptado y han acordado como que esto es lo que a mí me hace feliz. Literalmente te ibas a la guerra y te fuiste a la guerra. Sí. Contanos. No es la guerra, yo no hice la guerra. No, está claro. Este, Contanos tu experiencia ahí. Mira, es un mundo totalmente diferente al nuestro. Eh, a mí me tocó llegar a la región judía, llegamos a Tel Aviv, pasamos a Jerusalén, no había forma de que me pueda quedar, no había hoteles disponibles en Jerusalén, así que me quedé en Ramallah, les llaman ellos, que es el otro lado de Jerusalén, el lado árabe, el lado palestino. Eh, y son dos mundos hostiles entre sí totalmente. No hay familia o amigo en donde no haya muerto alguien en una guerra, lo cual eso es dificilísimo de poder ordenar. A mí me trataron muy bien de un lado y del otro, de un lado y del otro. Ahora, de un lado y del otro te hablan mal, del otro lado todos. Pero no era mi caso. Yo no iba a eso. Íbamos a buscar solucionar un tema. Eh, Estaban muy interesados en cómo organizarse, ellos tenían muchas cosas en el lado palestino, pero le faltaban la organización, un poco la gestión de cómo organizar todo esto. Bueno, se los ayudó en lo que se pudo. La gente del lado israelí también se comportaron perfectamente con nosotros. Me acuerdo una anécdota, te cuento, Mariana, que estábamos por entrar a un hospital en Gaza y no nos dejaban entrar. Los soldados israelíes no nos dejaban entrar. Entonces tratamos nosotros de explicarles, teníamos las remeras que decían Argentina, cascos blancos, misión de paz, todo, pero no había manera, no, es una situación de guerra, ¿viste? No entraba, fusiles, todo, no, acá no, acá. Bueno, tratamos de hablar entre
el inglés medio del 11 de ellos, y el inglés quichua nuestro, era un poco de despelote para entendernos. Hasta que aparece un soldado israelí, muchachos, son de Argentina, que era de acá. Era un pibe que se había ido a Israel, sí, argentino, que se había ido a Israel. ¿Viste? Hay muchos argentinos, en Israel hay muchísima cantidad de argentinos. Se había ido, no, chicos, pero ¿saben qué pasa? No, che, no nos dejan pasar, nosotros venimos a ayudar a la gente que está en el hospital para tratar de asistir, de atender. No, 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 chicos, no lo entiendan mal, no nos dejan pasar porque el campo de acá hasta el hospital está minado. Ah, bueno. Esa era la razón. Por eso te digo, hay algunas cosas que son horribles, ¿no? Tengo algunos videos de bombardeos que son espantosos. Y no importa quién tire la bomba, el problema es que se muere mucha gente y es muy feo. Y mira, ni siquiera los paso, hace años que no los paso ni siquiera en las charlas, no me gusta. Eh, es, es ingrato, es una guerra, hay de todo. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Teniendo en cuenta que arriesgás tu propia vida, ¿tenés miedo? ¿Sentís miedo en ese momento? ¿O lo sentís después? ¿O te das cuenta después que estabas arriesgando tu propia vida? Mira, nunca sentí miedo. Eh, el miedo así, ese miedo instintivo, no. Eh, en la AMIA, cuando recién les contaba, chicas, cuando estaba abajo, había piedritas que se caían, estábamos abajo de un edificio que estaba con posibilidad de seguir cayéndose. No sentía miedo, miedo no sentí nunca. Sí, no la temeridad de, a ver, hago cualquier cosa. No. Ahí estábamos con los bomberos, ellos trabajaban, quédese acá, quédate allá, doctor acá, doctor allá, y era respetable todo. Acá cuando nos dijeron, hay un campo minado, obviamente ninguno se le ocurrió pasar. Es decir, no temeridad de loco, pero miedo, no. Miedo, la verdad, no sentí. A veces te encontrás con que estás en lugares y decís, ¿dónde estoy? ¿Viste? ¿Qué pasa con esto? Racionamientos de comida en Haití que a veces se ponían medio espeso, medio difícil, porque la gente tenía hambre, había que racionalizarla, darle la que a cada uno le correspondía. Eh, pero miedo, la verdad, miedo, así como me preguntás, Marianela. O sea, el suficiente para mantenerte, o sea, para no hacer cosas que te No hacer pongan en locuras. riesgo. Locura no. Ahora, lo contaste vos en el inicio, lo contamos nosotros también. También trabajás en homeopatía. Y hay una frase tuya que queremos que la digas, una frase declarada en una entrevista. Qué Te barbaridad. preguntaron, bueno, ¿cómo puede ser esto de la emergentología y la homeopatía? Y vos dijiste algo así como, no se puede juntar la mente y el culo, por favor, reproducinos esta frase. Y Una vez me preguntaron, pero es verdad, porque me preguntaron, ¿pero cómo haces para mezclar la emergentología con la homeopatía? Es fácil, no las mezclo. Es decir, no hay por qué mezclar el culo con la memoria, no tiene nada que ver una cosa con otra, por ahí no tiene nada que ver. Es decir, ¿por qué lo voy a mezclar? Es decir, si alguien viene a la consulta homeopática por algún X motivo, problema de su salud, y yo estoy en un consultorio donde está todo cómodo, donde está todo lindo, está todo bien, tengo una hora para preguntarle un montón de cosas de su vida y llegar a una conclusión diagnóstica que ayude a ese paciente. Y uso la homeopatía. Si se acaba de derrumbar un edificio y yo tengo gente semiatrapada, a la cual tengo que sacar de ahí y buscarle una solución por otra vía, es otra la técnica que tengo que usar. Son todas técnicas médicas, indudablemente maneras de hacer medicina. No se me va a ocurrir preguntarle en ese momento si le gusta más el calor que el frío, porque no tiene ningún sentido. Es decir, tengo que solucionarle otro tema, otro problema. Pero a alguien que viene al consultorio no le voy a poner un collar cervical y oxígeno en la cara porque no lo necesita. Es decir, esto depende de lo que cada uno necesite y de la circunstancia que nos rodea, ¿no? Esto también es clave. Yo creo que cuanto más herramientas médicas uno tenga, más puede ayudar en determinados momentos diferentes, porque todos nosotros necesitamos una determinada cosa en un momento diferente. Hay momentos que necesitamos psicología, momentos necesitamos la mano en el hombro, y otros momentos necesitamos la aminofilina y el decadrón para salir de una crisis asmática aguda.
igual hay algo en todo este relato, o sea, yo arranqué con esa premisa y escuchándote un poco en el final, me parece que hay algo en todo este relato que tiene que ver con conocer al otro, con poder escuchar y con poder entender lo que alguien necesita en determinado momento, donde sí compatibilizan y donde sí se juntan. ¿Qué cosas decir que se juntan? La Tu memoria y el cumple. conocimiento, Claro. esto, el No, entender al otro. ¿sabés qué es lo que quizás se junte, Marianela, escuchándote lo que vos me decís? Sí se junta la experiencia. Eso sí se junta. Y la experiencia es un poco el hacerse cargo de los errores que uno ha hecho. Es decir, uno adquiere experiencia con las macanas, no con las soluciones. En una fiesta todos somos Banana, todos somos Alain Delon y Brad Pitt. En una fiesta, estamos todos de joda, todo bien, todo lindo. Cuando hice una macana y puedo, o algo que no está del todo bien, o que no salió como uno quería, una macana no a propósito estoy hablando, no es que a propósito yo hice esto, no. Mirá, esto no salió como yo quería y me doy cuenta de que lo puedo hacer de otra manera. Esa experiencia sí hace que se junte todo con todo. Compatibilizar supuestos opuestos o cosas que parecen opuestas es un poco lo que te va dando el correr de los años en una determinada actividad, cualquiera que sea esa actividad. Eh, Uno se va poniendo por ahí más canchero en cómo manejar las cosas, sin creérsela, porque en cuanto te la creíste, yo ya esto lo manejo de taquito, sonaste. Te aparece algo que no lo manejamos de taquito. Bien. Y me remito a lo que nos está pasando como humanidad Eso, general, bueno, que es lo y que ahora hay. como para no robarte como mucho más tiempo, por ahí vamos un poco a la actualidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo está, o sea, cómo se trabaja frente a la pandemia desde la emergentología? Mira, eh, hay premisas que son por ahí filosóficas en todo esto, y filosóficas y de técnica de conocimiento. Un desastre, lo define la OMS, un desastre es una fórmula matemática. El desastre es la amenaza por la vulnerabilidad, por la exposición, dividido la capacidad de respuesta o de resiliencia. La amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, cuanto más grandes son, más desastre va a haber. En eso se está trabajando, aunque con diferentes maneras, diferentes formas, pero en eso se está trabajando. Todo este tiempo que hemos utilizado, estos meses, para tirar la pelota un poco para adelante, lo que hemos hecho es evitar la exposición, con lo cual minimiza el riesgo de desastre, la mayor posibilidad de evitar exposición. Y al mismo tiempo se fue generando o se fue armando un sistema de salud más sólido, es decir, que la vulnerabilidad fue bajándose, fue haciéndose más chiquita. Ya con esos dos numeradores, exposición y vulnerabilidad más chicos, la amenaza sigue siendo igual, la amenaza todavía no se cambió. Se va a solucionar cuando aparezca la vacuna, ahí se acabó la amenaza. Pero hasta tanto no aparezca la vacuna, la amenaza va a estar. Lo único que nos queda es trabajar en la exposición, con la menor exposición entre nosotros posible, que es el barbijo, la distancia social y todo lo que estamos eh, haciendo en el último tiempo, y mejorar esa capacidad de respuesta hospitalaria, sobre todo para los casos más jorobados y más complicados. Es decir, en eso creo que se ha hecho lo que corresponde hacer. Después veremos los resultados finales. La Carlos, ¿y amenaza. cuál es hoy la situación concreta del sistema sanitario? Que, a ver, uno prende la tele, estamos cerca del colapso del sistema sanitario, sí, no, del público, del privado. ¿Cuál es la realidad Mira, hoy yo hospitalaria? te diría, yendo de lo general a lo particular, el sistema sanitario del mundo ha demostrado que no sirve para contener una cosa de estas. ¿Y por qué? Porque no la veíamos venir, un poco por lo que dijimos recién. No nos creímos los bananas del mundo, los vivos de la cuadra. A nosotros esto no nos va a pasar. Como una pandemia, era del siglo XVIII, esto ya a nosotros no. La humanidad ha superado todo esto, tiene una capacidad tecnológica y científica enormemente grande y esto no nos va a pasar. Y nos pasó. De alguna manera es un golpe a nuestra vanidad o a nuestro no querer ver que todavía somos
chiquititos, somos una cosa muy chiquitita en todo el universo entero. Es decir, que tenemos que aprender muchas cosas. Eso nos pasa por eso, porque no se debió venir. Ningún sistema de salud del mundo. Después, el nuestro, obviamente, está dentro de un conglomerado de otro montón de sistemas, ni mejor que todos, ni peor que todos. Está como en un plano intermedio, con algunas cosas suficientes, algunas fortalezas, algunas debilidades, y se ha ido buscando este tiempo para ir solucionando esto, como recién te decía, evitar la exposición y hacerlo menos vulnerable. En este momento, Marianela, estamos en la ciudad y en el Gran Buenos Aires en el pico de la tormenta. Estamos en el medio de la ola. Un montón de virus circulante, mucha gente requiriendo del sistema de salud, que hasta hoy, hasta ahora, está respondiendo. No está abarrotado, no está colapsado, como hemos visto en otras partes del mundo. Después, todo lo demás que entra a tallar, y siempre, como siempre se mezcla con cosas políticas, siempre, esto es inevitable, se mezcla con que estuvo bien, estuvo mal, está allá, está acá. Esto lo que te digo es absolutamente personal. Yo entre los dos extremos de postura, entre no hacer nada y dejar que esto cunda y pase, como en algunos lugares del mundo lo ves que está pasando, y hacer de todo exageradamente, prefiero que ir un poquito más para el lado de hacer de todo. Tomemos recaudos porque si no esto mata a mucha gente, no es chiste. Viste que al principio era, no existe, es una gripe, es una pavada, nosotros con todo el desarrollo que tenemos, no sirvió para nada, obviamente que no, está claramente demostrado que hace falta una vacuna nueva, un montón de cosas, pero mientras tanto no exista eso, nos queda esto, que es lo que se está haciendo. Mejor o peor, no sé. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Puede ser. La realidad es que esto que está pasando nos ha dado este tiempo a todos los equipos de salud que están trabajando en esto para tener una menor vulnerabilidad, para hacerlo más fuerte ese sistema de salud. Este tiempo que ha corrido. Esto es real. Esto ocurrió, sobre todo en los lugares más jorobados, ¿no? Que es el Gran Buenos Aires y la capital. Por otro lado, durante la pandemia bajaron, o sea, las emergencias en términos de accidentes de tránsito, ¿sí? Sí, pero esto también está estudiado en todo el mundo, ¿eh? Mira, cuando ocurrió el terremoto, no es nuevo, esto ya está estudiado y sabemos que va a ser así. Cuando ocurrió el terremoto en Haití, se dejó de asistir otro montón de cosas que ocurrían. Otro montón de cosas, te hablo desde insuficiencias cardíacas, diabetes, glaucomas, qué sé yo, insuficiencias renales. No se asiste nada de eso porque varias cosas. Un poco porque la gente no va. En este caso la gente no acude presurosamente a controlarse todo esto por miedo, porque hay COVID, por lo que fuera. Es como una mezcla del sistema que medio como que te va poniendo en un rincón y la gente que tampoco quiere ir. Es decir, que disminuye mucho la atención de todo eso. Y en cuanto a lo que vos hablás de incidentes de tránsito, trauma en general, ha bajado, claro, porque hay menos circulación, hay menos vehículos, todo ha bajado. Todo esto, en cuanto a esa curva ascendente que hoy tenemos de casos de COVID, baje, todo esto que está acá abajo sube. Y por ahí sube más que lo que estamos asistiendo ahora en el COVID. Porque es como que aparece, quedó como en remanente, que quedó como sin atenderse un montón de cosas que hay que atenderse. Desde insuficiencias cardíacas, como te decía, controles de diabetes, gente que no se está controlando, y esto está ocurriendo, hay menos cantidad de controles de todo esto, o endocrinopatía, es decir, problemas tiroides o un montón de otras situaciones que no se están controlando, que se van a tener que controlar masivamente cuando esto empiece a frenar el COVID. Va a ocurrir eso. Carlos, te hago una pregunta a título personal. Vos decías, y que, a ver, en el recorrido de estos últimos meses tuvimos varios médicos y la verdad es que a todos les pregunté lo mismo. Vos decías que no nos veíamos venir esto como humanidad, en definitiva. A ver, estuviste en situaciones o en lugares inimaginables. ¿Te imaginaste esto alguna vez? No, la verdad no. No pensé nunca que iba a tener que vivir una pandemia. Me sirve como experiencia, no sé para qué, pero para en algún momento la usaré. Pero Para escribir el libro.
Mi idea es seguir trabajando en lo que se pueda, ya no correr atrás de auxilios porque no estoy para eso, pero sí para poder gestionar, armar sistemas, maneras, formas de poder enganchar esto y darle la mayor optimización a la tarea de cada uno. Para todo esto sí sirvió de mucha experiencia para aprender a trabajar en equipos, aprender a solucionar situaciones que de otra manera es, viste acá, en general en estos trabajos hay mucha gente que somos muy estrellas de cine, y la realidad que no es así. Como te decía un poco al principio, acá es toda una línea de trabajo, todo un sistema de trabajo, y es todo importante. En determinado momento es más importante una cosa que la otra, pero desde que alguien está enfermo en su casa y necesita una asistencia, desde el llamado, desde la operadora que atiende el teléfono, que es clave para empezar a hacer ese triage, qué es lo que le pasa a esa persona y mandarle la ambulancia adecuada en el tiempo adecuado, desde eso hasta la rehabilitación con kinesiología cuando alguien sale del hospital, toda esa cantidad de gente que actúa en toda esta línea es importante. Cualquier caída de nivel de atención va a perjudicarlo. Y si todo se va manteniendo en un determinado nivel ordenado, va a mejorarlo, y mucho. Si toda esa línea trabaja en equipo, que es lo que estamos aprendiendo y mucho a hacer, y por eso que te decía que parece es un tema de toda la humanidad, estamos demasiado individualistas, demasiado creídos de que la sabemos todas y que con un teléfono celular podemos ser dueños del mundo. Y la verdad que no, un bichito que ni siquiera vemos nos hace pelota. Entonces, no. También, Mirá, a título personal, ¿qué crees en relación a la vacuna? ¿Viene pronto? ¿Falta mirá, mucho? se calcula las vacunas más optimistas que están haciéndose. Obviamente se necesita toda una fase de pruebas Sí, de voluntarios que se le apliquen, de ver los resultados, pruebas de doble ciego, algunos se le aplican, otros no. Bueno, hay un montón de fases para que sea aprobada mundialmente. Las más avanzadas se calcula que a fin de año, principio del año que viene, podrían ya estar disponibles, como para poder tener una vacuna segura, no cualquier cosa, porque tampoco, viste, esto, después entran a tener que hacer mucho raciocinio o despejar la paja del trigo del negocio, porque también hay negocios claro. en todo esto. Así que hay que evaluarlo bien, por eso todas esas evaluaciones que la OMS que hoy está en la picota, ¿viste? Sí, pero si vamos a poner todo en la picota realmente es imposible. Hay, hay nosotros hablamos de 3D, letras D, que le siguen a la D del desastre. La letra D, ¿no? Del desastre, le siguen 3D si no hacemos la cosa como corresponde. Y las 3D son en orden desinformación, desesperación y depresión. Son las 3 letras D que le siguen al desastre. Si arranco no informando convenientemente o hiperinformando, que lo mismo, es tan malo como no informar, como hiperinformar y tergiversar, y es el despelote de todo, la gente empieza a desesperarse. Y después de la desesperación nos viene la depresión porque nadie me explicó nada ni acá no solucionamos nada. Para evitar eso, una buena información, y de algún lugar tenemos que tener una cierta confiabilidad. Si no, es imposible. Es decir, es todo un maremángum de cosas yo a veces veo periodistas que hablan así graciosamente de cualquier cosa que no saben. Entonces, realmente no está bien, me parece que no está bien, porque estos medios, los que ustedes están, chicas, son absolutamente poderosos. Ustedes lo saben. Es el cuarto poder, como le decían por ahí, son absolutamente poderosos. La capacidad de transmitir una cosa es como se toma como una verdad absoluta. Y a veces no es así, es simplemente una opinión que por ahí puede ser tenida en cuenta con otra o sopesada con otra, compartida con otra, no del todo cierta. Es más difícil la cosa de que, pum, digo esto y ya está. Y en el clima diario, bueno, serían 4D, ¿no? La D de desastre y las otras 3 que nombraste. En el clima Ah, diario, en esto de sentir todo el tiempo, ¿en qué D estamos? La de desastre la tenemos. De las otras desastre 3, está.
lo que yo creo que hoy está ocurriéndonos es que hay una hiperinformación, como te decía Marianela, que me parece que es tan mala como la desinformación. Pero eso es un mal de la época. Eso, claro. El doctor Google. Claro, Además. Yo siempre le digo, mira, cuando yo estudiaba, ustedes no habían nacido, viste qué caballerito que fue. Estuviste muy bien, estuviste brillante. Estuviste caballero. Cuando yo estudiaba allá por los 70, es decir, para buscar un artículo médico era un despelote colosal, había que traer libros, yo me acuerdo de Farreras Rosman, que era como la Biblia de la clínica médica, había que traerlo de España, acá no había editorializado, era todo un quilombo para llegar a una información. Y lo que decía el profesor, que era el Herr Profesor, que se subía a la tarima y decía, esto es así, esto es así, nadie discutía nada porque era imposible, era el que sabía todo. Hoy es imposible saberlo todo. Nadie lo sabe todo, salvo el profesor Google. Pero ese profesor Google nos lleva a una hiperinformación. Es decir, que el desafío de esas épocas, de hace 40 o 50 años atrás, era a ver dónde voy a buscar la información. El desafío de hoy es filtrar la información. El desafío que tienen los pibes hoy, los pibes y las pibas, ¿no? Es filtro. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Porque es tanta la cantidad que el mareo de todo con todo. Entonces pareciera como el tango de Discépolo, ¿viste? Mezclado con Stravinsky, Don Chicho y Napoleón. Es todo junto, y la verdad que no, hay cosas que son, nosotros hablamos de triage en medicina, hay cosas que son rojas, amarillas y verdes, no todo el mundo tiene el mismo problema. Hay cosas que hay para atender primero, segundo, y tercero y cuarto. No dejar de verlas, pero en ese orden. Hago un orden, hago una clasificación mínima. Ese es el desafío que los pibes creo que tienen hoy, con esta hiperinformación. Así que yo creo que ahí estamos, Marianela, contestando a tu pregunta, un poco en... ¡Qué entrevista preciosa, Carlos! Podríamos seguir charlando. Horas, claro. No le vamos a robar más tiempo. Cuando nos veamos, cuando nos podamos ver, con un mate compartido. Es horrible tomar mate solo, ¿vieron qué feo que es? Es feo tomar mate solo, bueno, nos tenemos que adaptar. Sí, pero aparece la vacuna y volvemos al 2019, ¿eh? ¿Volvemos Espero a tomar mate? Algo. Sí, volvemos. Muy bien. ¿Nos prometés unos mates, Carlos, a futuro? No, pero vamos a cerrar con este pensamiento. ¿Nos prometés unos mates a futuro? Por supuesto, encantadísimo, porque es lo que extraño la caricia, extraño el afecto. No es lo mismo charlar, si bien esto es fantástico, ¿no? Porque este adelanto tecnológico nos permite en este momento conectarnos, pero no es lo mismo, todos sabemos que no es lo mismo. Es decir, es otra cosa. La presencia humana alrededor genera otra energía, brinda otra energía y recibe otra energía, es indudablemente así. Pero cerramos con esta idea optimista. Mate en algún momento. @reinventadosok en Facebook, @reinventadosok en Instagram, Bla en vivo. En todas las redes, con el mismo nombre nos encuentran, Instagram, Facebook, YouTube, para ver todos los programas, y la página de la radio, que está totalmente renovada, y ahora nos ven con cara, que es la parte que a nosotras nos gusta. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, chicas. Un placer escucharte. Realmente un placer. Hermosísimo, les agradezco todos los mimos que me han hecho, que me han dejado hablar. Perdonen si me desordené, pero... No, que queríamos que cuentes todo, porque una historia de vida preciosa. A mí me encanta lo que hago, me encanta que me lo pregunten. Y por ahí, en la pasión del encantamiento que tengo por lo que hago, me desordeno. Pero gracias, muchas gracias a ustedes.